Los mentirosos siempre dejan rastros, y saber qué buscar puede proteger cualquier relación, cualquier conversación y cualquier decisión de un modo que la mayoría nunca comprende de verdad. Cuando alguien te miente en la cara, puede creer que se saldrá con la suya, pero su cuerpo, sus palabras y su comportamiento revelan constantemente la verdad si sabes qué señales reconocer. El problema es que la mayoría pasa por alto estas señales porque nunca aprendió cómo se ve realmente el engaño en la vida cotidiana. Este video explica 5 señales claras que aparecen cada vez que alguien te miente. Y no se trata de los viejos mitos de que alguien miente si mira a la izquierda o se toca la nariz. Estas señales son patrones reales y recurrentes que se encuentran en mentirosos de todo el mundo. Ya sea que una amistad ponga excusas, una pareja oculte algo o un colega intente encubrir errores, al final de este video sabrás exactamente cómo detectar la deshonestidad antes de que cause daño en tu vida. Y como cada una de estas señales se construye sobre la anterior, no deberías saltarte nada. Si tienes poco tiempo, es mejor verlo a 1,x o a doble velocidad que saltar partes, porque si te pierdes una sola señal, podrías pasar por alto justamente la mentira que más importa. Vamos directo a las 5 señales que muestra todo mentiroso. Primera señal. Alguien da demasiados detalles sobre algo que en realidad es simple. Piénsalo. Si te preguntan dónde almorzaste y solo dices el nombre del restaurante, es completamente normal. Pero si alguien de pronto empieza a hablar del estacionamiento, del color de la camisa del mesero, de la canción que sonaba de fondo y de cuántas servilletas había en la mesa, algo no cuadra. Los mentirosos creen que añadir muchos detalles vuelve su historia más creíble. En realidad, ocurre lo contrario. La verdad es simple y no necesita adornos. La mentira, en cambio, requiere utilería y elementos extra para parecer convincente, al menos en la mente del mentiroso. Quien dice la verdad cuenta lo esencial y sigue adelante. El mentiroso convierte una respuesta corta en un guión entero porque quiere convencerte a ti y a sí mismo al mismo tiempo. Esto pasa en todas partes. En el trabajo, cuando un colega explica por qué no cumplió un plazo y de repente habla de problemas con el auto, el perro del vecino y un atasco que duró exactamente 43 minutos. En relaciones, cuando alguien cancela planes y no dice simplemente que está enfermo, sino que describe cada síntoma, cada fármaco y cada hora del día. O en la vida diaria, cuando alguien explica dónde estuvo anoche y de repente habla de qué llevaba puesto o qué anuncio había en la TV. La razón está en cómo funciona el cerebro. Cuando decimos la verdad, el cerebro recupera un recuerdo. Listo. Cuando mentimos, el cerebro tiene que inventar la historia. Por miedo a ser descubierto, sobrecompensamos añadiendo demasiados detalles para sonar creíbles. Esta señal es fiable porque es casi imposible controlarla. Incluso quienes mienten a menudo caen en este patrón, ya que el miedo a no ser creídos los lleva a apilar más y más información. La versión sutil aparece cuando alguien da referencias de tiempo innecesarias, menciona personas al azar o describe cosas no relacionadas con el punto central. Obsérvalo cuando alguien explica por qué llegó tarde, dónde fue a parar el dinero o por qué no hizo lo prometido. El mayor error es creer que más detalles equivalen a más honestidad. En eso confían los mentirosos. Para notarlo discretamente, solo escucha. No interrumpas, déjalos hablar. Cuanto más se extienden, más claro queda. Por supuesto, detallar no siempre significa mentir. Algunas personas simplemente disfrutan hablar o tienen buena memoria. La diferencia es que los detalles verdaderos son relevantes y hacen avanzar la historia. Los falsos son aleatorios y se sienten como relleno. Si reconoces esta señal a tiempo, te ahorras muchas decepciones. Y en cuanto notes que alguien te sobrecarga con información innecesaria, observa las otras señales.
El conjunto cierra el círculo. Segunda señal. Alguien de pronto habla menos o se vuelve más difícil de localizar justo después de decirte algo. Esta señal destaca porque no trata de lo que alguien dice, sino de lo que hace después. Imagina que alguien te cuenta una historia, te da una explicación, te hace una promesa, y de repente responde más lento a los mensajes, contesta con menos frecuencia o parece desaparecer de la faz de la tierra. De pronto está ocupado cuando quieres hablar. Evita cruzarse contigo. Y se siente raro, porque si dijo la verdad, ¿por qué te evitaría? La respuesta es simple. Teme que hagas preguntas que no pueda responder, que notes vacíos en su historia, o que menciones algo que haga colapsar su mentira. Así que prefiere mantener distancia. No del todo. Sería muy obvio, pero lo suficiente para crear espacio. Se nota en su lenguaje cuando alguien antes hablador pasa a respuestas cortas. Se ve en su cuerpo cuando, de pronto, tiene algo urgente tras una conversación. Se ve en su conducta cuando ya no inicia contacto o siempre tiene una excusa para no verse. Piensa en relaciones donde alguien es infiel y de repente tiene que trabajar hasta tarde todas las noches. En amistades donde alguien pide dinero prestado y luego apenas escribe. En el trabajo, cuando alguien roba tu idea y después evita las reuniones. La razón es el estrés de mantener una mentira. Mentir cuesta energía. Cada vez que el mentiroso te ve o te habla, debe recordar lo que dijo, mantener la historia consistente y actuar normal. Es agotador. Así que reduce el contacto para aliviar la presión mental. La verdad no necesita mantenimiento. La mentira, sí, y la distancia lo facilita. Esta señal se distingue claramente de la conducta honesta. Quien dice la verdad no evita a nadie después. Al contrario, suele mostrarse más abierto y presente porque no tiene nada que ocultar. Importa el timing. Si alguien empieza a retirarse horas o días después de una conversación importante, es una alerta clara. Esta pauta encaja a la perfección con la primera. Si alguien te da demasiados detalles y luego desaparece, algo está mal. Observa sus tiempos de respuesta, su disposición a verte y si parece nervioso cuando vuelves al tema. El error típico es creer que está ocupado. A veces es cierto, pero si ocurre justo después de una charla específica, raramente es casual. Tercera señal. Trasladar la responsabilidad a otros. Cuando alguien miente, casi siempre aparta la culpa de sí y apunta a otros. Es el juego de la culpa, y los mentirosos lo dominan. En lugar de asumir sus actos o decisiones, crean un elenco de personas y circunstancias supuestamente responsables. La verdad se sostiene sola. No necesita chivo expiatorio. La mentira siempre necesita a alguien o algo a quien culpar, porque el mentiroso no quiere ser el villano de su propia historia. En lo cotidiano, alguien falta a una reunión importante y no dice «se me olvidó», sino que culpa al tráfico, aunque todos los demás llegaron a tiempo. Alguien rompe una promesa y culpa al teléfono por no recordarle, al jefe por exceso de trabajo, a la familia por necesitarle, a todo menos a su decisión. O alguien es descubierto y te culpa a ti por malentender, o dice que otro le dio información errónea. Psicológicamente, es un mecanismo de defensa. Entre la realidad y lo que decimos, se abre una brecha. Esa brecha genera culpa y sensación de exposición. Para reducir ese malestar, el cerebro desplaza inconscientemente la responsabilidad hacia afuera. Incluso los mentirosos avezados caen en esto, porque el impulso de proteger el ego supera la capacidad de admitir errores. La intensidad depende del tamaño de la mentira. Una pequeña trae una excusa pequeña. Una grande trae múltiples chivos expiatorios a la vez. Para detectarlo, escucha frases tipo «me obligaron», «no tenía opción», «no fue mi culpa». Fíjate si en sus historias siempre es la víctima de lo que le pasa y nunca el agente de lo que hace.
Cuarta señal. La historia cambia con el tiempo. A veces son detalles, a veces tramos completos que suenan distinto. La verdad no tiene versiones. Ocurrió una vez y se cuenta igual, por más que se repita. La mentira debe recordarse, y la memoria humana está lejos de ser perfecta, sobre todo cuando debe recordar algo que nunca sucedió. Si el mentiroso relata hoy y la semana que viene, empiezan los cambios. Se agregan o quitan detalles, varían las líneas de tiempo. Personas que estaban, desaparecen o aparecen. En lo diario, alguien dice que estuvo en casa todo el día, y luego menciona que pasó por la tienda. Asegura que nunca conoció a X, y más tarde habla de una conversación con X. Explica por qué no pudo ayudarte, y la razón salta de «me enfermé» a «estaba ocupado», a «problemas con el coche», según el día. Los indicios verbales incluyen «en realidad quise decir», «no creo haberlo dicho así», «me entendiste mal». Los no verbales, pausas bruscas al notar la contradicción, apartar la mirada, irritarse si pides precisión. Los mentirosos intentan controlarlo, acortando sus relatos, negándose a entrar en detalles o reaccionando a la defensiva. No confías en mí. Pero fallan porque la verdad no teme preguntas. Las mentiras, sí. Para resaltarlo, haz preguntas abiertas que les obliguen a recontar sin guiarles. Saca el tema de nuevo más tarde y compara. No acuses, escucha y compara. Distingue del olvido normal. Olvidar que almorzaste el martes es normal. Olvidar si estabas en casa o en el súper, no. El olvido honesto suena incierto. Creo que la contradicción deshonesta suena convencida, aunque cambie. Quinta señal. Integra todo. Las emociones no coinciden con lo que se dice. Piensa cuando alguien te contó algo triste sonriendo, algo emocionante indiferente, algo serio restándolo con una risa. Esta discrepancia es de los signos más fiables y casi imposible de fingir bien. Cuando decimos la verdad, emoción y palabras se alinean. Voz, rostro, cuerpo, todo encaja. Al mentir, esa alineación se rompe. Quizá decimos las palabras correctas, pero falta el sentimiento detrás, porque no estamos reviviendo lo que describimos. Actuamos. Se ve por todos lados. Alguien llama al trabajo enfermo, pero suena alegre y lleno de energía. Alguien se disculpa pero luce molesto, no arrepentido. Alguien dice alegrarse por tu éxito, pero la voz es fría y la sonrisa vacía. Alguien narra algo trágico y suena extrañamente indiferente. Las emociones reales surgen de forma automática y se filtran a la cara y la voz. Fingir y a la vez sostener una mentira compleja es casi imposible sin que algo delate. En mentiras recientes aparecen microgestos fugaces. En mentiras sostenidas, agotamiento emocional. La persona se ve cada vez más desconectada de su propio relato. Para distinguir de nervios o estrés, la nerviosidad exagera la emoción, pero coincide con el contenido. La mentira muestra emoción que no cuadra, calma hablando de algo triste, enfado cuando le agradecen. Técnicas: observar microexpresiones, prestar atención a los ojos, introducir temas emocionales de golpe y ver la espontaneidad de la reacción. Lo real es inmediato, lo falso tarda. Ahora ves cómo las 5 señales forman un sistema. Demasiados detalles innecesarios para sonar creíble. Luego evitan el contacto para esquivar preguntas. Después culpan a otros. Con el tiempo, la historia cambia. Y durante todo, sus emociones no encajan con sus palabras. Cada señal por sí sola podría tener explicación. Las 5 juntas. Engaño, claro e innegable. Una vez que conoces estas 5, se vuelve casi imposible que te mientan, porque ya no escuchas solo palabras. Reconoces patrones, ves contradicciones y notas lo que la gente revela sin querer. Los beneficios a largo plazo son enormes. Mejores relaciones porque sabes en quién confiar. Mejores decisiones en el trabajo porque detectas deshonestidad en negociaciones y alianzas.
Mejor salud mental porque confías en ti cuando algo no vibra. Te proteges de manipulación, fraude y decepción y ganas confianza en tu propio juicio. Esto no es una invitación a la paranoia. No se trata de desconfiar de todos, sino de estar atenta e informada, decidiendo en base a la realidad, no a una ficción bien actuada. Ahí las tienes, las 5 señales que aparecen cada vez que alguien miente. Demasiados detalles, retirada tras la historia, culpar a otros, cambiar el relato y emociones que no coinciden. No son teorías, sino patrones reales basados en cómo funciona el cerebro bajo la presión de mentir. Y ningún mentiroso puede evitarlas, todas a la vez. Con este conocimiento viene responsabilidad. Practica notar estas señales en la vida diaria, en películas, redes, conversaciones. Cuanto más entrenes, más intuitivo será. Recuerda, cuentan varias señales juntas, no una sola. Confía en los patrones, no en las casualidades. Este conocimiento está para protegerte y ayudarte a construir relaciones más honestas y fuertes, no para sembrar desconfianza o crear conflicto. Porque la verdad es que, si ahora sigues como si no hubieras aprendido nada, estarías eligiendo conscientemente permanecer ciega. Tras lo que ya sabes, la ignorancia no sería inocencia, sino autoengaño. Permitir que te mientan, aún reconociendo las señales, no es un acto de bondad, es autolesión. La verdad está delante de ti. Lo que hagas con ella determinará si tus relaciones, tu trabajo y tu vida mejoran o quedan atrapados en los mismos patrones.